lo anticipó Mariano, entonces aquí en la pantalla de Canal E, por supuesto en un ratito empezamos a ver los primeros movimientos, pero habló también Javier Milei del contexto político en el cual se dio el aumento de este dólar blue y también del contexto social. Ayer hubo un paro nacional, paro docente, ¿no? Justamente, y vamos a hablar con Pablo Galeano, analista político, que nos va a contar cuál fue el reclamo principal y cuáles fueron los gremios que también se adhirieron. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿cómo te va? Bueno, así es, ayer hubo un paro bastante importante, sobre todo si haces foco en lo que son los docentes públicos, ¿no? Alejandro Salcedo, quien es secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires, de UDOCBA, me contaba ayer que aclaremos que es el segundo gremio en representatividad de la provincia de Buenos Aires después del famoso y conocido SUTEBA, y me contaba que todos los sindicatos, en este caso, que agrupaban a los docentes, estuvieron presentes, presentes en este paro de actividades. Las demandas que vos consultabas eran demandas, por supuesto, salariales y laborales, entre ellas la restitución del conocido Fondo de Incentivo a Docentes, que no deja de ser otra cosa que fondos que se giran a las provincias para que los gobernadores puedan afrontar estos temas, que fue una de las primeras medidas polémicas que el presidente Milei tomó, es decir, quitarle estos fondos. Es también hacer un análisis un poco miope, decir que no le manda nada de dinero Milei a las provincias, pero sí lo que logró Milei con esta medida es volver a tomar el control y hacerlo de forma más discrecional. Esto quiere decir condicionar de alguna forma también a los gobernadores para ir, como se dice en la jerga, de una forma medio ordinaria, ir con la escupidera a la presidencia de la nación para pedir justamente los fondos, ¿no? Bueno, Salcedo lo que me comentaba era algo que es interesante, que quizás en algunos medios se informó de forma distinta, que según él hubo también una importante adhesión de lo que son los docentes privados, ¿no? En las instituciones, este tipo de manifestaciones en general sí tenían el apoyo de lo que son los trabajadores de la educación pública, pero en general lo que pasaba con la actividad privada era que no se plegaban tanto. Pero claro, la situación en general, él me comentaba, por ejemplo, el acceso a los bienes básicos, a medicamentos, es decir, lo que cualquier persona necesita, que fue duramente afectado en materia de precios por la inflación, hicieron también que tuvieran alguna suerte de solidaridad este paro, en el cual, insisto, siempre era común ver a los públicos, a los trabajadores del sector público y no hacía lo de los privados. Y esto me hacía acordar a lo que pasó en Misiones, ¿no? Que frente a un reclamo puntual de un sector en particular, se fueron plegando distintos otros sectores, aprovechando la manifestación para dejar en claro qué es lo que estaba pasando con su sector. Y ayer no sé si tuviste posibilidades de recorrer algunas zonas donde había sanatorios, hospitales o instituciones privadas de la salud, pero hubo un paro importante de 2-3 horas de actividad con manifestaciones en las calles, en las puertas de los lugares, ¿no? Invitando a la gente que pasaba por las calles a tocar bocina, si se solidarizaban con esa causa también del sector de la salud. Y recién te escuchaba hablar con la gente de aceiteros, creo que era, y lo que notaba también es algo que me parece interesante que vos se lo consultaste y dio una respuesta que me parece que al sector de los trabajadores no debería dejar muy tranquila, ¿no? Vos le consultabas por la actitud de la CGT y él te decía, bueno, que cada uno se haga cargo de lo suyo, ¿no? Quizás tratando de defenderse y de separarse un poco de la actividad de la Sí, CGT de la como imagen reunión de que se todos los transmite, sindicatos. Pablo, en los Claro, medios, claro, sobre todo exactamente. Quizás esto. se quería despegar de la imagen, pero me parece que en el fondo ese despegarse de la imagen, eh, no sé si es una buena política para defender a los trabajadores. Me refiero a que si cada uno defiende sus intereses de forma particular, cada sindicato, pierde fuerza el reclamo frente a una situación que en realidad El los tema abarca a todos. El tema es que no hay una unidad, los reclamos casi todos tienen que ver con el salario, pero son muy distintas las mesas de negociación, no digo, no están en la misma
lamentablemente digo, porque cualquier trabajo, cualquier trabajador, cualquier representante también debería ser respetado, pero está claro que no le va a dar lo mismo, no le da lo mismo al gobierno. Por ejemplo, el reclamo que hizo FATE, ¿no? Que el reclamo que hacen los docentes universitarios, no es lo mismo. Lamentablemente digo porque debería respetarse cualquier lugar, pero bueno, hay evidentemente una ruptura dentro, ¿no? de todo el ámbito laboral y sus representaciones con los intereses y el poder de negociación que tiene cada uno, que intenta además llevar agua para su molino, ¿no? Naturalmente. Claro, pero está bien lo que vos decís porque dejás en evidencia en definitiva una división que, como vos acabas de decir bien, al único que le conviene es al gobierno nacional. Y esto me hacía acordar a la política inteligente también del expresidente Carlos Menem, que en su momento también tomó medidas drásticas con el sector de los trabajadores, que se podrían considerar desde este sector una suerte de retroceso en materia de conquista de derechos laborales, y sin embargo pudo avanzar con estas reformas, primero porque había un consenso ya más generalizado en la población que el que hay ahora, ¿no? Pero pudo avanzar, entre otras cosas, porque dividió al sector sindical, negoció uno por uno, se bancó un montón de paros también y manifestaciones, pero logró avanzar con sus medidas, con sus políticas. Algunos las definirán, no me gustan las etiquetas, pero para sintetizar, de ajuste o flexibilización laboral. Tuvimos contratos que también fueron denominados y aún persisten desgraciadamente algunos, ¿no? Los famosos contratos basura, en fin, distintas situaciones que afectaban la remuneración. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de los tickets canasta. En ese momento se pagaban en los 90 parte del salario con mercancías, ¿no? Algo que venía de la época, no sé, de la prehistoria de la economía, cuando no existía el dinero y que te pagaban en vez de moneda, te pagaban con mercadería. Bueno, en fin, se logró ese avance en los 90 gracias a la división de los sindicatos. Hoy lo que notás, me parece, es una política similar en cuanto a estrategia política, y lo que no encontrás del lado de los sindicatos es un aprendizaje de saber que, bueno, el sindicato más fuerte va a lograr por su cuenta mejores condiciones que el sindicato más débil. No es lo mismo los bancarios que los docentes. Entonces, bueno, esto se nota, o que los empleados de la salud. A nadie afecta tanto un banco cerrado, en cambio una escuela de la bancada cerrada, y bueno, un hospital quizás es para pensarlo, ¿no? Y donde sí afecta, Pablo, es en el gobierno, ¿no? De Milei, las internas que hay dentro del gobierno con el cambio que puede venir ahora del jefe de gabinete. Bueno, esto es una historia tan vieja como los 5 meses de Milei, ¿no? Y tan vieja como la política. Siempre el jefe de gabinete es una figura muy expuesta, y creo que en este gobierno en particular, donde hay muy poca política, muy poco conocimiento de la política, del manejo de la cosa pública, bueno, al jefe de gabinete se le debe complicar un poquito más, ¿no? También me imagino que al ministro del Interior también se le deben complicar las situaciones cuando vos tenés desde la cabeza del Poder Ejecutivo declaraciones poco amigables y que van en un sentido contrario a lo que se necesita ahora, que es mucha negociación, mucho diálogo, mucho consenso. Sí, creo que era uno de los fusibles, perdón, no quiero hablar en pasado, es uno de los fusibles más a mano que tiene el gobierno como para limar asperezas, en función también de que el círculo íntimo de Milei se fue cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, más allá del círculo íntimo en lo personal, que siempre estuvo Karina Milei en un lugar preponderante, Santiago Caputo también. Hoy por hoy creo que le tomaron el gustito al poder, o entendieron el manejo de los tiempos, y quizás ya se acercan, ya no desde una situación íntima personal en cuanto a la relación con el presidente, sino también con alguna posibilidad de manejo. Yo creo que si hay un ganador y perdedor en esta guerra que aún no terminó, que tiene que ver con la jefatura de gabinete, me parece que en la lista de los ganadores, no sé si la pondría tanto en la cabeza a Karina Milei, pero sí a Caputo. ¿Y quién puede llegar a ocupar el lugar de jefe de gabinete? No sé, vos qué tenés que hacer a las ahora de la tarde, porque por ahí tenemos una reunión con Milei. El gran problema me parece que es ese, ¿no? Definir quién está en capacidad de
lidiar con todas las internas que hay. Yo creo que eso se lo tendrías que preguntar a Santiago Caputo. Bien, bien. Un gobierno, a ver, que ahora va a estar más tranquilo luego de esta semana de volatilidad del dólar, ¿no? Ahora que ya se va a calmar un poco, pero que haya subido el dólar un 20%, 25% en tan poco tiempo, hace mucha volatilidad, ¿no? En el propio gobierno. Sí. Yo te escuchaba a vos en varios análisis que hacías, tanto en este canal como en otros medios, y adjudicabas esta suba a lo que tiene que ver con la baja de tasas, y hablabas de forma crítica diciendo que, bueno, que esto era un error de tiempo, ¿no? De manejo del tiempo, porque quizás si tomaban esta medida un poco más avanzado del mes, la necesidad de dólares hacía que esa moneda no se disparara como se disparó hasta estos días. Yo creo que al frente de las áreas económicas de los gobiernos nacionales hay gente que analiza todos los escenarios, ¿no? Y creo que esto lo sabían. Me parece un error que se les haya escapado esta diferencia de días y todo. Me parece un error demasiado grave para un equipo de economistas en un gobierno nacional. Yo creo que siempre que se toman estas medidas hay ganadores también, así como hay perdedores, como pueden haber sido los que estaban especulando con un dólar que se mantuviera un poquito más bajo. Entonces también hay que ver qué sectores se beneficiaron con esto. Y no sé si lo decías vos o quién, pero acá hay dos grandes sectores que se beneficiaron con esta suba y que se benefician con una suba del dólar, que son los sectores de las grandes construcciones y algunos sectores que tienen que ver con la exportación. Corregime si no es así, pero y ahí vas a encontrar seguramente, hablando de círculo íntimo, empresarios que tienen que ver con el círculo íntimo de Milei, ¿no? Está en algunos exportadores, en fin. Yo creo que siempre que se toman alguna medida económica que tiene este fuerte impacto, como ha sido la subida del dólar en estos días, así de un día para el otro, hay ganadores y perdedores. Vamos al caso más concreto, el que tenía que había invertido en dólares y comprado barato, seguramente hizo una linda diferencia. Bien. Y eso trasladarlo a lo macro, y bueno, y seguramente hay importantes ganadores. Pablo, te agradecemos mucho el contacto como siempre y que nos hayas traído tu análisis. Gracias. Bueno, un saludo, hasta luego, gracias. Otro para vos.